Estamos hablando que los sacerdotes druidas pertenecían a la civilización de los celtas, que eran los indoeuropeos, bien al norte de Europa, y luego estos, como eran grandes conquistadores, fueron bajando, inclusive conquistaron partes del norte de Italia, conquistaron partes de Francia, conquistaron también partes de España, pero luego el Imperio Romano los conquista a ellos y desaparecen como civilización. Pero mientras estamos como civilización celta, ¿sí?, decimos que estos sacerdotes druidas le explicaban a la gente que el día 31 de octubre, que era lo que ellos celebraban como su año nuevo, era año nuevo porque además de todo se reencontraban con sus difuntos. Los difuntos bajaban a la tierra. Y esa era la razón por la cual invitaban a que cada persona en la ventana de su casa pusiera una velita. Claro, hace 4000 años no había electricidad. ¿Y cómo iba a identificar en aquellas noches oscuras el difunto la casa donde había vivido? O la casa de su familia. Por lo tanto, la gente ponía velitas para que cuando el espíritu de su difunto pasara, supiera dónde estaba. Pero estos sacerdotes druidas aprovechaban estos días también para disfrazarse, ¿sí?, para cobrarle a la gente, los que no se habían portado tan bien a juicio de ellos, ¿sí?, a cobrarles un impuesto, o lo que podríamos llamar nosotros un impuesto. Y iban en aquella noche oscura con unos nabos. El nabo es una especie, hoy en día utilizamos calabaza, porque es el vegetal que se puede abrir, ¿sí?, y adentro se puede meter una vela y no se derrite, ¿sí? Pero allá al norte de Europa utilizaban nabos, y esos nabos le abrían un hueco y por allí, ahí metían la vela, de manera que cuando ellos fueran caminando, la vela no se apagara, porque esa era la idea, de que funcionara así como una especie de linterna, y al mismo tiempo le ponían unas caras un poco asustadizas para que cuando alguien viera la vela, es decir, la luz que venía, se asustaran con las luces. Y estos sacerdotes druidas, en muchas ocasiones, y casi todos ellos, se disfrazaban con pieles de animales. Como durante el año ellos hacían cacerías, ellos disecaban las cabezas, las manos de los animales y se las ponían, iban a tocar las puertas de la gente que ellos consideraban que se habían portado mal o que ellos no estaban de acuerdo cómo se portaban, y les ponían una pena, le decían, me tienes que dar tal cosa o me tienes que dar tal otra cosa. Y esto lo tienes que hacer en honor al dios Samhain. El dios Samhain se escribe S-A-M-H-A-I-N. Este dios Samhain es el dios de la muerte y el dios de las tinieblas. Y este dios Samhain, ellos lo exacerbaban, le decían, le tienes que dar a Samhain para calmar la ira y la furia que tiene Samhain contra ti porque no te estás portando de acuerdo a lo que nosotros, los sacerdotes druidas, decimos que tú te debes comportar, ¿sí? Y claro, con aquellos aspectos fantasmagóricos, la gente que está esperando que pase el espíritu de su difunto, que todas estas cosas, mira, tenían a la gente un poco angustiada siempre. Lo interesante es que si no le daban lo que ellos consideraban que era importante, les ponían un castigo. ¿Cuál era el castigo? Se robaban al bebé de la casa, o se llevaban a la muchacha soltera de la casa, o sencillamente les quemaban el jardín de la casa, o le quemaban la casa completa. O sea, eran cosas sumamente fuertes, y lo que le podían dar, las cosas que le podían dar, frutas, vegetales, etcétera, todo eso se lo ponían en una pira y lo ardían para que se quemara, y esa quema subiera hasta el dios Samhain, que era el dios, repito, de la muerte, el dios de las tinieblas, el dios del mal. Una noche terrorífica. Había gente que esa noche, de repente, este año no te tocaba, pero el año que viene te podía tocar, y el otro también. Los sacerdotes druidas eran unas especies de mediums entre los espíritus de los difuntos, entre los dioses y los seres humanos. Los seres humanos les tenían un respeto tremendo. Pero, repito, ellos le daban un castigo, ¿sí?,
a quien no se comportaba como era debido o como ellos consideraban que debían hacerse. Con el pasar del tiempo, los romanos invadieron la cultura celta y los asimilaron a su propia cultura. Sin embargo, algunas de las festividades, algunas de las costumbres celtas se mantuvieron y han ido pasando, además de todo, a lo largo del tiempo. ¿Qué pasaba? El 31 de octubre se siguió celebrando esa fiesta en honor al dios de la muerte, ¿sí? Al dios Samhain. Claro, como estamos hablando de que el Imperio Romano era un imperio cristiano, el Papa, que celebraba todos los años, el 21 de febrero, la fiesta de todos los mártires cristianos. ¿Por qué mártires cristianos? Porque eran personas que habían sido perseguidas por el emperador Diocleciano y habían ido a los grandes circos a ser torturados y a ser comidos por los leones, por los animales salvajes, ¿verdad? En aquellas grandes batallas que tenían, y como ellos se negaban a rehusar a su fe, por lo tanto, morían como mártires de la fe. Llegó un momento en que eran tantos los mártires de la fe que no había un día al año para celebrarlo, y por lo tanto decidieron celebrarlos todos un solo día, y se celebraba el 21 de febrero. Más adelante, cuando el Papa tomó el panteón romano y lo convirtió en un panteón cristiano, lo nombró como panteón o templo o iglesia de los santos mártires, de todas aquellas personas que habían muerto por la fe. Como ese día de consagración fue el 13 de mayo, se empezó a celebrar el 13 de mayo. Pero el Papa, más adelante, viendo hacia el año 617, 618, viendo que la fiesta, el dios de la muerte, era tan grande, decidió pasar esta fiesta del 13 de mayo de todos los santos mártires para el 1 de noviembre, de manera de que balancear un poco esta festividad del dios de la muerte. ¿Saben cómo se llamaba la vigilia para celebrar la fiesta de todos los mártires, la fiesta de todos los santos? Ya te lo contamos.